Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del derecho de receso, un instituto muy particular que trae nuestra ley de sociedades. Y este derecho de receso, que también es conocido como el derecho de separación del socio o accionista de la sociedad, es una atribución que la ley le confiere a aquel accionista que está disconforme con determinadas resoluciones asamblearias, de poder retirarse o separarse de la sociedad con la sola manifestación de voluntad, es decir, por el solo hecho de querer irse, con el derecho a que se le reembolse el valor de las acciones, es decir, que se le reembolse su parte. Como todos sabemos, cuando el contrato de sociedad es un contrato, porque hay dos o más personas, se trata de un contrato plurilateral de organización, y dentro de las normas contractuales hay una que está contemplada en el artículo 11 de la ley 19.550, que es el plazo de duración de la sociedad. Es decir, quienes contratan establecen que su unión como socios o el propósito de este contrato plurilateral de organización se va a extender por todo el plazo de duración de la sociedad. Entonces, no es cuestión de que en cualquier momento alguien diga, bueno, me arrepentí, esto ya no me gusta más, me voy, no me siento cómodo. Esto no se puede hacer porque hay obligaciones asumidas también en materia de permanencia. Y la única manera que la persona se puede retirar de la sociedad en condiciones regulares es o bien vendiendo su participación o cediéndola a otro sujeto, o mortis causa, porque muere y entonces son sus herederos quienes van a continuar con la participación. Pero no se pueden retirar de la sociedad por cualquier causal, sino que tiene que haber causales justificadas, que están expresamente previstas en la ley, y el receso es de una de ellas. Es una posibilidad que tiene el accionista disconforme con determinadas resoluciones asamblearias de poder retirarse por su sola voluntad de la sociedad, exigiendo el reembolso del valor de las acciones. Este es un medio útil para salvaguardar los derechos individuales frente al interés social, pero por supuesto que esto no es algo que se pueda realizar en las sociedades de capital con cualquier pretexto, sino que se tiene que dar una circunstancia especial, una circunstancia que sea lo suficientemente fuerte y que normalmente está arreglada en forma taxativa por el legislador en supuestos muy particulares, para que no se afecte el normal funcionamiento de la sociedad, sino cualquier persona desanimada, desilusionada o con miedo al fracaso, o que no ha podido cumplir las expectativas que tenía en el negocio societario, se iría y abandonaría el negocio. Y esto no puede permitirse. Entonces, este es un instituto muy particular para casos excepcionales, que es, por una parte, un freno para que las mayorías no abusen de su posición en la toma de decisiones, y a su vez guarda equilibrio para que las minorías no se puedan retirar en cualquier momento o cuando se sientan desilusionadas. El profesor Alperín, que era un famoso comercialista, societarista, que intervino en la redacción de la ley 19.550 y que fue profesor de nuestra facultad, decía que el derecho de receso era un medio práctico para obviar las dificultades provocadas en la vida de la sociedad por aplicación tan fuerte de la doctrina de Thaler sobre las facultades de la mayoría, que es impotente para poder cambiar las bases sociales, porque la minoría no puede cambiar nada, la mayoría es la que forma la voluntad social. Y entonces lo que decía el profesor Alperín dice, bueno, mire, este es un camino intermedio. Se permite a la mayoría tomar las decisiones, porque el sistema de decisión de los órganos de gobierno es un régimen de mayorías, pero la mayoría tiene que saber que si cuando toma las decisiones va a cambiar aquellas bases que dieron motivo al consentimiento de los socios, aquello estructural, aquello troncal, aquello importante que los socios
tuvieron en mira cuando prestaron el consentimiento, o bien como fundadores, cuando se constituyó la sociedad, o bien cuando se incorporaron por un aumento de capital, o porque adquirieron las acciones, o son sucesores a título individual de accionistas o socios anteriores, que estos socios dieron ese consentimiento sabiendo a dónde se incorporaban. Bueno, hay cosas que sabemos que se pueden cambiar. Se puede cambiar muchas veces el objeto, se puede cambiar muchas veces el capital, incluso se permite originariamente prever que por un régimen de mayorías ordinarias y sin necesidad de modificar el estatuto, ni necesidad de una asamblea extraordinaria, se puede aumentar el capital social hasta el quíntuplo. Hay muchas cosas que se pueden prever, pero cuando se rompe ese molde, cuando la decisión que se toma es algo muy fuerte, como por ejemplo mudar el domicilio de la sociedad al extranjero, transformar la sociedad por otro tipo, cambiando el régimen de responsabilidad de los socios, hacer una fusión, hacer una escisión, retirarse de la oferta pública, es decir, cosas que cambian totalmente el negocio societario. Bueno, en esos casos se le da a los socios disconformes la posibilidad de retirarse de la sociedad. La ley 19.550, en el artículo 245, regula este derecho de separación del accionista y permite que esto sea cuando se trate de alguna de las modificaciones que están mencionadas en el último párrafo del artículo 244, que es el caso contemplado también en el artículo 94, inciso 9, segunda parte, y en los casos también de retiro de oferta pública o de cotización de acciones. En esos casos particulares se permite el ejercicio del derecho de receso. La ley 19.550 en su versión original decía que quienes podían retirarse, o que era en cierto modo una condición para poder ejercer este derecho de retirarse o de pedir la separación, había que haber votado en contra de esta resolución, de la resolución que motivaba el agravio o el cambio de circunstancias. También decía que lo podían hacer los que se abstuvieran, es decir, que al momento de votar no estaban ni a favor ni en contra, sino que se abstenían de dictar el voto, y también quienes se encontraban ausentes. Esto trajo una crítica enorme, porque se decía, bueno, ¿cómo puede ser que se haya faltado tanto a la ecuanimidad por un beneficio concedido a accionistas que se abstuvieron de votar en la asamblea para ejercer el derecho de receso? Si ellos estaban disconformes con lo que se estaba tomando como decisión, bueno, y callaron y no votaron en contra, parecería que estamos premiando la inactividad o premiando la falta de sinceridad o la falta de compromiso con la sociedad. O se está a favor del cambio o se está en contra del cambio. Pero decir el cambio ni me va ni me viene, no estoy a favor, estoy en contra, pero tengo el derecho de irme, bueno, señor, si usted se quiere ir, debería haber votado en contra. Y por eso, recogiendo esta crítica, cuando 10 años después de la sanción de la ley 19.550 se dicta la ley 22.903, se cambia el texto de este artículo y actualmente quienes pueden ejercer el derecho de receso, quienes están legitimados, son los accionistas que votaron en contra al momento en el cual se toma la decisión, es decir, la sociedad resuelve por mayoría cambiar sustancialmente el objeto social. Bueno, los que están en la asamblea y no están de acuerdo, si se quieren ir, tienen que votar en contra. Y también se permite a los ausentes que no pudieron participar de la deliberación, es decir, aquellos que no tuvieron la posibilidad de votar en contra porque no estaban presentes al momento en que se tomó la decisión. La ley de sociedades ha optado que por un sistema de permitir esto y de darle una válvula de escape a este conflicto societario de los distintos avatares que se pueden presentar en la vida societaria. Y lo que ha dicho que la jurisprudencia es que para evitar la amenaza de abusos por parte de los accionistas, bueno, pesa sobre aquel que ejerce el derecho de receso probar su condición de socio al momento
de la asamblea, porque el receso es un derecho de los socios. Es decir, no podría venir alguien que al momento de la asamblea no era socio y que después compró las acciones cuando ya se había votado el cambio en los estatutos o en el contrato, en el plazo de duración, en el objeto, o se decidió la transformación, venir a comprar y decir, bueno, como estoy en tiempo, ejerzo el derecho de receso. No, esto sería una absoluta mala fe, porque él ya conocía que esto había ocurrido, o al menos debió conocerlo. Por eso hay que probar la condición de socio. El receso es para el socio. Hay que probar la condición de socio y está en cabeza del accionista, del socio, probar que al momento de encontrarse la sociedad tomando la decisión que él consideró que cambiaba aquellas bases estructurales en las cuales había fundado su consentimiento para participar del negocio societario, que en ese momento él tenía el carácter de socio. Ahora bien, ¿cuándo me puedo ir? ¿Cuándo puedo ejercer este derecho? Bueno, la ley es muy estricta. Como lo dije antes, tiene causales taxativas. La primera de ellas es la transformación. Cuando la sociedad decide transformar su tipo social, hay una posibilidad de ejercer el derecho de receso. ¿Por qué? Y bueno, porque el tipo social es uno de los elementos básicos de la organización societaria. El régimen de responsabilidad, qué órganos de gobierno funcionan y cómo funciona, la operatividad de la sociedad, bueno, son diferentes en un tipo o en otro. Si yo tengo una sociedad colectiva, mi responsabilidad va a ser solidaria, subsidiaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Si yo tengo una sociedad anónima o participo de una sociedad anónima, mi responsabilidad se va a encontrar limitada a la integración del aporte comprometido. Fíjense ustedes que si yo doy mi consentimiento para constituir una sociedad anónima y después se transforma por una sociedad colectiva, me cambian el régimen de responsabilidad sin mi consentimiento. Y por todas las operaciones sociales voy a pasar a ser responsable en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, cuando yo había elegido un tipo de responsabilidad limitada. Por eso, en la transformación de la sociedad da derecho a que el socio disconforme, que estuvo ausente o que votó en contra, puede ejercer este derecho de receso. ¿Cuál es la segunda causal? Bueno, la prórroga del plazo de duración. Si yo constituyo una sociedad por un determinado tiempo, es porque creo que el negocio va a durar un determinado tiempo, mi aporte de capital va a durar un determinado tiempo y mi permanencia en esta organización va a durar un determinado tiempo. Y que terminado este tiempo, la sociedad se va a disolver, se va a liquidar, bueno, se liquidará y se pagará el pasivo y el remanente se devolverá a los socios, según la participación que tengan. Yo tengo una inversión y un tiempo de retorno. Si por mayoría empiezan a prorrogar la sociedad, nunca me voy a juntar con mi cuota liquidatoria y nunca voy a tratar de recuperar mi inversión. Entonces, esta causal realmente también es un tema que me lleva a mayor riesgo si me tengo que quedar en contra de mi voluntad y por eso, cumplido el plazo, yo me puedo ir. Y si pretenden los otros socios continuar más allá del plazo, bueno, yo tengo que tener la posibilidad de retirarme como si la sociedad se hubiera disuelto y liquidada al vencimiento del plazo de duración y que los demás socios continúen con la sociedad. El tercer caso es el caso de la reconducción. Yo no sé si ya lo hemos hablado en otras clases o ustedes ya han participado en ellas, pero recordemos que la reconducción es, para ponerlo en términos sencillos, no es técnicamente lo mismo, pero para ponerlo en términos sencillos, es como una prórroga tardía. Yo, para prorrogar el plazo de duración de una sociedad, antes de que venza ese plazo, tengo que tomar la resolución de prorrogar el plazo y solicitar la inscripción de esta modificación en el registro público. Pero puede ser que se me haya pasado el tiempo y que, bueno, el tiempo se venció, como esta disolución por cumplimiento del plazo de duración opera de pleno derecho, no tengo nada que hacer, y bueno, la ley de sociedades, a partir de la reforma introducida por la ley 22.903, permite que aún vencido el plazo para la prórroga, yo pueda reconducir la sociedad y volver a reactivarla modificando el plazo
de duración y fijando un nuevo plazo más allá de que se me haya vencido el tiempo de la prórroga. Bueno, si hago esto, o si la sociedad hace esto, también los socios que están disconformes y los ausentes pueden ejercer el derecho de separación. La cuarta causal es la transferencia del domicilio al extranjero. Fíjense que si yo cambio el domicilio de la sociedad al extranjero, prácticamente aíslo al socio que no puede acompañar este traslado en la posibilidad de visitar la sociedad, de controlarla, de revisar la documentación, los papeles, la contabilidad. Es decir, alejo a la sociedad del posible ámbito de influencia del socio y le agravo aparte todas las posibilidades de ejercicio de sus derechos. Tiene que viajar al extranjero para las asambleas, tiene que utilizar comunicaciones internacionales para cualquier interpelación y en realidad se están sujetando también, al mudarse al extranjero, a la sociedad, a un ordenamiento jurídico diferente de aquel ordenamiento jurídico que habían elegido los socios al momento de la Constitución o que el socio sabía que regía a la sociedad al momento de su incorporación. Si se toma una decisión como esta, los socios que están disconformes y los que estaban ausentes tendrán la posibilidad de pedir la separación de la sociedad. El quinto episodio que permite también el ejercicio de un derecho de receso es el cambio fundamental de objeto. Sabemos nosotros que el objeto social es un elemento, requisito común a todos los contratos de sociedad y que en cierto modo es aquel requisito o aquel elemento que enmarca el ámbito de actuación de la sociedad. Entendido el objeto social como un conjunto o categoría de actos que son los que marcan la actividad que puede realizar la sociedad y el límite de actuación de los propios administradores. Si yo cambio ese objeto de una manera fundamental, si yo fui convocado para constituir una sociedad que era una empresa constructora, y si yo o me incorporé a una empresa constructora y deciden de la noche a la mañana en una asamblea cambiar el objeto, abandonar la construcción y dedicarse a la actividad financiera, a lo mejor yo digo, no, mire, yo con esto no quiero seguir. Si quiero, puedo, voto a favor. Pero si no estoy de acuerdo, voto en contra y me puedo retirar porque me han cambiado prácticamente el corazón de la sociedad, que es la actividad, el objeto, la capacidad de actuación para la cual yo presté mi consentimiento. El sexto supuesto de ejercicio de derecho de receso es cuando se pide el reintegro total o parcial del capital. Es decir, sabemos nosotros que cómo funciona el reintegro de capital. Cuando el capital, que también es uno de los elementos del instrumento constitutivo y del acto constitutivo de la sociedad, y que está listado en el artículo 11, cuando este capital se agota y la sociedad se queda sin ningún capital, bueno, tiene que disolverse y liquidarse, porque una causal de disolución de estas sociedades es la pérdida del capital social. Ahora, puede ser que ante la pérdida del capital social y la necesidad de disolverse, los socios digan no. Hagamos una cosa, volvamos a dotarla del mismo capital, reintegremos el capital. Algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿lo van a aumentar? No. Cuando yo aumento el capital, emito nuevas acciones, es decir, incremento ese monto de capital. Cuando yo lo reintegro, vuelvo a llenar, como si fuera una ánfora vacía, donde estaba el capital, colocándole los aportes necesarios en bienes o en dinero para generar ese capital, pero no recibo nuevas acciones, sino que lo que hacen ese reintegro de capital es volver a darle contenido económico a las mismas acciones que tengo. Y entonces los socios dicen, no, mire, podrían decir, yo ya contribuí, ya puse lo que tenía que poner, ese era el límite de mi responsabilidad, se perdió, mala suerte, yo no quiero más, pero no me obliguen a volver a poner lo mismo que ya puse o una parte más de lo que ya puse y que era mi único compromiso de aportación. En esos casos, bueno, también los socios que voten en contra y los ausentes podrán ejercer este derecho de separación o de receso. El séptimo supuesto de receso es la fusión por absorción para la sociedad que se absorbe. Quizás en esto vamos muy rápido porque todavía no hemos visto o no recordamos
lo que era la fusión, pero recordemos nosotros que la fusión es cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva sociedad, se fusionan una y la otra y constituyen una tercera sociedad, o cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para ser incorporada o absorbida por otra sociedad que ni se disuelve ni se liquida. La sociedad que se disuelve sin liquidarse y que se absorbe en otra sociedad se llama sociedad absorbida y desaparece como sociedad. Entonces, en estos casos, cuando se toma esta decisión de fusión, bueno, los socios de la sociedad absorbida pueden ejercer el derecho de receso. Para la fusión por absorción, en el caso de la sociedad absorbente, aquella sociedad que incorpora a la sociedad que se disuelve sin liquidarse, en ese caso no habría derecho de receso, porque en realidad sería casi un aumento de capital, porque yo no estoy cambiando la sociedad, solamente estoy cambiando la composición del capital porque le estoy incorporando un nuevo patrimonio, pero no estoy cambiando ni la estructura, ni las normas, ni las reglas. El octavo supuesto de receso es la llamada escisión. ¿Y qué es la escisión? Bueno, recordaremos nosotros cuando una sociedad destina una parte de su patrimonio que separa de su propio patrimonio para constituir una nueva sociedad, bueno, esta es el modo clásico de la escisión. Y también puede haber una escisión-fusión, que es que esta parte del patrimonio que se escinde, que se separa de la sociedad madre o principal, no es para constituir una nueva sociedad, sino para fusionarse con otra sociedad que ya existe y constituyen así una tercera o nueva sociedad. Bueno, en los casos de escisión, bueno, es claro que también el que no esté de acuerdo con escindirse tiene la posibilidad de pedir el derecho de receso. Y después está, como novena causal para el receso, el retiro de la cotización de oferta pública por parte de la sociedad, ya sea en forma voluntaria o porque el organismo que autorizaba la oferta pública, el caso de la Comisión Nacional de Valores, le bloquea la posibilidad de seguir ofreciendo al público sus acciones o de cotizar en bolsa. Y en este caso es patente que el socio que dio su consentimiento para una sociedad que tenía oferta pública porque quería tener un mercado en el cual poder negociar sus acciones o sus titularidades societarias, se va a ver privado de esto y se va a ver sin mercado. Bueno, si la sociedad se disuelve y se liquida, no hay problema, pero si la sociedad dice, aunque me saquen de la oferta pública, voy a continuar en la actividad privada, eso se puede decir no. Hasta acá llegó mi amor, yo también quiero separarme de la sociedad. Y después hay un caso muy particular que es el último supuesto de receso, que se incorporó también con la ley 22.903 y que originariamente no estaba previsto. Y es en algunos casos de aumento de capital, cuando la decisión sea una decisión de la Asamblea Extraordinaria e implique por parte del socio un desembolso efectivo. Es decir, no cuando el aumento de capital viene por la capitalización de reservas o la capitalización de utilidades, sino cuando se le reclama al socio que haga un nuevo aporte de efectivo. Porque si el socio que tiene que hacer el aporte no está en condiciones de hacerlo, va a ver que su titularidad o su participación va a quedar licuada por el derecho de acrecer que van a ejercer los demás socios. Así que estos son los 10 casos que la ley prevé en materia de derecho de receso. Ahora, ¿cómo se ejerce el derecho de receso? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Bien, no hay un procedimiento previsto por la ley. A diferencia de lo que ocurre con otros institutos, la ley 19.550 no reguló en forma precisa el modo a través del cual se llevan adelante estos procedimientos. Así que lo que hay que hacer, sí, y que marca la ley, es que el socio que desee receder, que quiera
separarse, lo tiene que notificar fehacientemente a la sociedad dentro del plazo legal para que la sociedad se notifique de la existencia de esta decisión de retirarse. Y no es que le diga, bueno, lo invito, o yo invito a usted sociedad, va a decir el socio a que conversemos. No, el socio dice, señores, me voy, ejerzo el receso, y con la notificación, con la manifestación unilateral de voluntad, de carácter recepticio, y notificada que es la sociedad, señores, se produce el derecho de receso. Y tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en exigir, primero, que la manifestación de la voluntad del socio sea clara y precisa, diciendo claramente que quiere separarse de la sociedad y ejercer su derecho de receso. Segundo, que la conducta posterior del socio sea consecuente con su voluntad de retirarse. Dice, bueno, me quiero retirar, me separo, muchas gracias, hasta acá llegó mi amor, y dice, bueno, pero yo ahora sigo, y sigo votando, y voy a la asamblea. No, tiene que haber una actitud consecuente. Y el receso opera, esto hay coincidencia en doctrina y jurisprudencia, y produce sus efectos de pleno derecho a partir del momento en que la sociedad queda notificada. Y en el momento en que el socio notifica a la sociedad, se extingue el vínculo jurídico existente entre el accionista y la sociedad. Bueno, ¿cuándo lo tengo que hacer? ¿Qué plazo tengo? Bueno, eso va a depender de la situación particular en que me encuentre. Si yo fui a la asamblea, estuve presente y voté en contra, bueno, hay 5 días contados a partir de la clausura del acto asambleario. Pero si yo soy un socio ausente, no estuve en la asamblea, el plazo será de 15 días y se cuenta también a partir del momento de la clausura de la asamblea. ¿No es cierto? Ahora, en casos muy particulares, como es, por ejemplo, el retiro de la oferta pública, es complicado porque no es tan fácil esto de la continuación. Así que en esos casos, el plazo comienza a correr a partir de la última publicación que la sociedad haga respecto del desistimiento o de la denegatoria de oferta pública o de cotización de sus acciones en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. En las sociedades que hacen oferta pública de acciones o están autorizadas para cotizar en bolsa, los accionistas no pueden ejercer el derecho de receso. En los casos de fusión o decisión, sí las acciones que van a recibir también van a ser admitidas a la oferta pública o a la cotización, porque siempre van a mantener la posibilidad de comercializar esas acciones a través de un mercado. Sin embargo, si las acciones que van a recibir estuvieran por fuera de la oferta pública, sería una posibilidad de que hubiera el ejercicio de un derecho de receso. Una pregunta que normalmente nos hacen los estudiantes es, bueno, ¿este derecho de receso caduca, no caduca? ¿Cómo es la historia? Bueno, puede ser que el derecho de receso por parte de un accionista o de varios, porque uno siempre piensa, bueno, hay un accionista disconforme, pero pueden ser varios. Una minoría atomizada que se quieran retirar. Y algunos de ellos pueden ser importantes por su prestigio, por más que sean sociedades de capital o porque tienen una preeminencia o un liderazgo de otro tipo dentro de la sociedad, o también porque la sociedad no tiene posibilidad de devolverle un valor por las acciones al accionista recedente, porque no tiene disponibilidad, porque esto la llevaría a una situación económica o financiera muy delicada o de incertidumbre, y entonces, bueno, la sociedad toma la decisión por mayoría, pero se encuentra con que muchos socios, o algún socio importante quizás, ejerce el derecho de receso y la coloca en una situación muy delicada. Y dicen, bueno, a ver, ¿para qué tomé esta decisión? Pero el receso ya se dio, porque vuelvo a recordar, la sola notificación hace que opere de pleno derecho el receso y el socio queda desvinculado con la sola notificación. Se rompe el vínculo sociedad-socio. Entonces, para mantener un cierto equilibrio entre el derecho de receso y el interés social, ¿qué hizo el legislador de la ley 19.550? Dijo, bueno,
vamos a mantener un periodo breve en el cual la sociedad puede reflexionar y revocar la decisión que tomó y así impedir la separación de los socios y también impedir quedarse en una situación económica y financiera muy delicada. Entonces, el artículo 245 de la ley 19.550, en el párrafo cuarto, establece que el derecho de receso y las acciones emergentes caducan si esta resolución que origina el derecho de receso es revocada por una asamblea celebrada dentro de los 60 días que terminó el plazo por el cual los accionistas ausentes podían ejercer el derecho de receso. Y entonces allí se revoca, queda sin efecto el derecho de receso y la sociedad continúa y estas dos cosas operan de pleno derecho. Así como de pleno derecho y por la sola manifestación notificada fehacientemente y en forma recepticia el vínculo del socio y la sociedad se rompe, la notificación y la celebración de la asamblea por la cual caduca el derecho de receso y se revierte la decisión hace que vuelvan los socios a quedar vinculados por la sociedad. La pregunta que seguramente final tendrán todos ustedes es, bueno, qué lindo, se va el socio, se lleva su parte, pero ¿qué se lleva? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto vale su parte? Bueno, y aquí es quizá uno de los temas más delicados del derecho de receso y es el que ha jugado mal en este tema del derecho de receso y que ha hecho que el receso no sea algo muy apetecible porque el valor que se va a llevar el socio es un valor que no tiene ningún viso de realidad. Porque la ley dice que el valor que se tiene que llevar el socio es el que le corresponde a su participación según el último balance aprobado, que puede no ser un balance de ejercicio, o puede ser un balance especial, o un balance de fusión, o el último balance que en la sociedad haya hecho o haya tenido que hacer. Es decir, el balance que correspondía que esta sociedad lo haga. Y lo cierto es que, como sabemos nosotros, los valores de balance son valores que reflejan exposiciones técnicas, pero no necesariamente un valor de mercado, porque los balances no reflejan aspectos dinámicos, no reflejan muchas veces muchos bienes inmateriales que han sido generados por la propia sociedad y que generan un enorme valor, no valoran, como es por ejemplo la clientela o la creación de marcas propias, tampoco valoran los flujos de caja, las expectativas de negocios, y entonces el valor de este balance está siempre alejado de una verdadera realidad. Y han sido muchos los doctrinarios que hemos estado bregando y luchando para que el valor de receso sea un valor adecuado y se fije con un método de evaluación realmente serio. Y esto es lo que han propuesto en algunas oportunidades algunos proyectos de reforma y otros lamentablemente se han quedado a mitad de camino. Pero esto no ha cambiado y esto es justamente la espina que molesta al derecho de receso y que no permite que el derecho de receso se pueda cumplir o que el derecho de receso pueda tener una efectividad. Bueno, por supuesto, esto va a terminar en juicio, porque la sociedad va a decir, yo pago lo que dice mi balance, y el accionista que recede y que se separa va a decir, no, mire señor, lo que usted me está pagando no es real, porque la sociedad vale muchísimo más y yo me estoy perjudicando enormemente y usted se está enriqueciendo indebidamente. Con lo cual, nunca se van a poner de acuerdo, por lo general, y esto va a terminar en un juicio para que la justicia diga cuánto es el verdadero valor de la separación. Y según lo que dice el artículo 15 de la ley 19.550, todos los conflictos establecidos entre los socios, bueno, tienen que ser resueltos por el juez con competencia en lo comercial, en la jurisdicción de la sede social, del domicilio, mejor dicho, de la sociedad, a través del procedimiento sumario, siempre y cuando no se hubiere establecido otro. Un procedimiento sumario que, por ejemplo, en el ámbito de la capital federal, ¿no es cierto?, es un régimen que ha desaparecido del Código Procesal. Y entonces, aquí tenemos que entender que el procedimiento sumario ha quedado convertido
en un procedimiento ordinario que realmente tiene muy poca flexibilidad, muy poca celeridad y que conspira muy fuertemente contra la efectividad de estas cuestiones. ¿Podría pactarse el arbitraje? Bueno, sí, existe la posibilidad, sobre todo a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación por la Ley 26.994, que las partes puedan pactar un régimen de arbitraje para establecer cuál es el valor que la sociedad debe pagar al accionista que se retira. Pero lo cierto es que esto debería ser pactado y la cláusula arbitral debería estar o bien en el estatuto de la sociedad o bien debería pactarse un arbitraje posteriormente en forma libre entre las partes. Si no, quedará esto sujeto a lo que diga la justicia en un proceso ordinario. Hasta aquí este tema del receso. Buena medida prevista por la ley, mala medida. Bueno, esto lo tienen que decir ustedes. Yo hace más de 30 años publiqué un artículo que se llamaba Derecho de receso, Derecho del accionista, en la revista jurídica El Derecho, que fue un artículo muy polémico porque todos los autores de la ley, los miembros de la comisión redactora y los primeros comentaristas habían dicho a partir del año 1972 que el derecho de receso en realidad era un derecho que, si bien se ejercía poco, actuaba por presencia. Y yo en aquel artículo desafié esta afirmación y dije, señores, si algo finalmente no funciona en la efectividad y no se puede concretar, es algo que no mete miedo a nadie. No actúa por presencia. Cuidado que puede receder, cuidado que hay receso. Si todos sabemos que por el receso pago poco y que el receso me lleva a un juicio eterno y que la solución no va a venir por esa vía, el receso no va a funcionar. Entonces, lo que se llamaba este derecho intangible del accionista, que es casi de orden público, porque es la preservación del derecho de la minoría, en la realidad no funcionó. Porque el valor finalmente que recibía el accionista residente no tenía su correlato en la realidad. Y aparte ahora, con la sanción de algunas leyes especiales, como es el caso de la ley 27.349, la ley de emprendedores y de capital emprendedor que regula las sociedades por acciones simplificadas, generan también un desafío, porque dentro del régimen de las sociedades por acciones simplificadas no se prevé el derecho de receso. Y el tema es si este derecho de receso actúa supletoriamente por la vía de la ley 19.550 o realmente es un instituto que es ajeno o al menos un instituto no obligatorio dentro del régimen de las sociedades por acciones simplificadas. Pero todas estas son cuestiones que vamos a trabajar en clase, con la bibliografía de nuestros manuales, con los fallos, que hay algunos muy interesantes que los profesores de la cátedra les van a proveer a ustedes cuando se trate este tema. Así que ahora lo que los invito antes de despedirnos es a que hagamos un pequeño repaso de conceptos, de ideas que hemos manejado a lo largo de este pequeño encuentro, donde he intentado acercarlos e introducirlos al Instituto del Derecho de Receso o Derecho de Separación del Accionista, que es un instituto típico del derecho societario. Veamos el repaso y ojalá podamos encontrarnos nuevamente en nuevas charlas para seguir abordando temas de interés de todos los estudiantes. Gracias. Te olvidaré lentamente, paso a paso.